mensaje de hoy. Mire, la semana anterior, la semana pasada, Dios nos habló acerca o nos enseñó a pedir cosas grandes. A pedir cosas grandes, pero sabiendo que es su amor lo que hará que esas cosas grandes lleguen a nosotros y no nuestro esfuerzo o nuestra conducta. Hoy Dios nos quiere hablar del poder que tiene su amor si nosotros lo podemos entender y creer correctamente, ¿vale? Vamos a la Biblia, libro de Juan, capítulo 13, verso 23. Dice así: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es la imagen que todos tenemos del apóstol Juan recargado en esa última cena en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan descubrió el amor de Jesús y lo recibió por completo al grado que no tenía ningún problema de mostrarlo públicamente ahí con todos los discípulos, y por eso él se recostó o se recostaba, ¿verdad?, en el pecho de su maestro, de su Señor. Hoy vamos a aprender del apóstol Juan a sabernos muy amados, a sentirnos muy amados y a poder expresarle al mundo entero que somos y nos sabemos muy amados. Al apóstol Juan se le ha dado a llamar el discípulo amado, por esto que dice la Escritura, y de ahí tomamos el título de este mensaje. Literalmente, se llama así, el discípulo amado, ¿vale? El capítulo 17 del libro del apóstol Juan es uno de mis capítulos preferidos de la Biblia. De hecho, te invito a que lo leas completo. En ese capítulo, nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre porque ya terminó la obra que Dios le mandó en la tierra. Está a poco tiempo de subir de nuevo, de regresar con Él a recuperar la gloria que Él se despojó de ella para poder venir a la tierra. Y entonces hace una oración por los que se quedan y comienza a orar por sus 12 discípulos. Bueno, que en ese momento realmente eran 11 porque ya se había perdido Judas Iscariote. Él está orando por los 11 discípulos. Y después en el verso 20, lo maravilloso de esto, porque me encanta, es que en el verso 20 comienza a orar por ti y por mí. Y yo me transporto a aquel momento, ¿verdad?, en el que Jesús estaba en vivo en la tierra de Israel, orando, y ahí hizo una oración por ti y por mí, que sigue vigente después de 2000 años. Voy a leer el verso 20, 23 y 26 del libro de Juan, capítulo 17. Dice así: Jesús está orando y después de orar por los discípulos, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Qué interesante. Ellos fueron los primeros que salieron a compartir la palabra del Evangelio, ¿verdad? La palabra de Jesús, o compartir a Jesucristo, y de boca en boca se fue esparciendo por todo el mundo hasta que llegó al continente americano y llegó a este país mexicano, y de generación en generación alguien ha estado predicando la palabra de Dios, el Evangelio, y llegó hasta ti y hasta mí. Y hoy le doy gracias a Dios por la gente que Dios usó para que nosotros llegáramos al Señor, y así te debe pasar a ti también. Qué impresión saber que esto tiene una cadena que ya lleva 2000 años y quién sabe cuántos años más. Y por eso nosotros compartimos el Evangelio a través de las redes, a través de las transmisiones, de la palabra y de todo lo que hacemos, ¿vale? Sigue diciendo el verso 23. Jesús dice: yo en ellos, ojo, está hablando de ti, no está hablando de los discípulos, no está hablando de Pedro, Juan, Mateo, Felipe, no, está hablando de ti y de mí. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Pero escucha esto: y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús está poniendo el amor del Padre hacia Él en el mismo nivel que el amor del Padre hacia ti y hacia mí, y eso es maravilloso. Verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús quiere que el amor que el Padre tiene en Él también esté en ti. Jesús se sabía muy amado por el Padre, y a eso vino, a enseñarnos primero que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, es tu Padre.
pero también nos viene a enseñar que Él te ama, Él nos ama y Jesús también nos ama. Y esa debe de ser la relación, esa debe ser la base de la relación que tú tengas con Dios y con Jesús, que te sepas muy amado por el Padre, que te sepas muy amado por Jesús. Eso te tiene que salir por los poros. Así que yo te invito a que te repitas todo el tiempo que tú eres muy amado de Dios, muy amado de Jesús, hasta que te salga por todos los poros, porque tu corazón está totalmente impregnado del amor del Padre, del Hijo y por supuesto del Espíritu Santo. ¿Puedo ir un buen amén? ¿Cuántos amados tengo acá hoy? Amén. Juan capítulo 15, verso 7, dice así. Jesús está enseñando a permanecer en Él. Escucha esto, está maravilloso. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A mí me llama la atención a veces que la gente dice, no, es que hay pastores que solamente enseñan a pedir. Oiga, pero si Jesús está diciendo y está poniendo una condición, pide, dice, pide todo lo que pidáis os será hecho. Pero ¿qué condición hay? Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti. ¿Ok? Dice verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor. Y entonces aquí el Señor está diciendo, ¿verdad?, que Él se sabía muy amado por el Padre y eso viene a enseñarnos el amor del Padre. Pero también está diciendo que todo lo que le pidas o todo lo que le pidamos, Él nos lo dará si permanecemos en Él y en sus palabras. Al final aclara qué significa permanecer en Él. Dice, permanecer en mi amor. Saberte, escucha esto. Saberte muy amado del Padre, saberte tú muy amado de Jesús, es lo que te hace permanecer en Él y entonces poder recibir todo lo que le pidas. ¡Wow! Como hemos dicho, no se trata de tu amor por Dios, se trata del amor de Dios por ti. Amén. El énfasis del Antiguo Testamento estaba en el hecho de que nosotros amamos a Dios o que tenemos que amar a Dios. El énfasis, ese era el viejo pacto. El énfasis del nuevo pacto en la gracia, el énfasis está en el amor de Dios hacia nosotros. Y Jesús lo explicó de esta manera. Jesús resumió la ley, toda la ley lo resumió en dos mandamientos. Mateo 22, versos 37 y 39. Dice así. Jesús le dijo a ese joven que preguntó, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús tomó eso de la ley. Deuteronomio 6, versos 4 y 5 dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Siendo sinceros, ¿alguna vez has conocido a alguien que haya podido amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas? La realidad es que no. Ni David, ni el rey David, que la Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, que fue un hombre perfecto a los ojos de Dios, pudo amar a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas y con todo su corazón. ¿Ok? Y eso es porque es humanamente imposible que nosotros podamos amar a Dios así de perfecto. ¿Ok? De hecho, la ley, algo que nos tiene que quedar bien claro, es que la ley de Moisés y el antiguo pacto estaba diseñado para mostrarnos que no somos capaces de amar a Dios perfectamente. ¿Ok? Pero sabiendo Dios que era imposible que nosotros pudiéramos amarlo a Él de esta manera, Él nos mostró que solo Él es capaz de amarnos con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y nos lo demostró cuando envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados
derramando su propia sangre en el sacrificio de la cruz. Amén. Y por eso podemos entender entonces lo que dice la Escritura, ¿verdad? El enfoque importante, el enfoque básico del nuevo pacto de la gracia ya no está en que nosotros amamos a Dios, sino está en el amor de Dios para nosotros. Por eso Romanos 8:38 y 39 dice así. Te traje otra traducción porque ya compartimos este versículo en prédicas anteriores de la Reina Valera. Ahora te lo comparto de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. No dice del amor a Dios, sino del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás, diga conmigo, jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hemos dicho siempre que se trata de Él, pero creíamos que se trata de Él significaba que todo lo que yo hago tiene que ser por Él y para Él, y no es así. Cuando decimos que se trata de Él, no es que lo que nosotros hacemos sea por Él y para Él, sino que lo que Él hace es por nosotros y para nosotros. Eso significa que se trata de Él. Y algo muy importante, cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, decimos que usted ya está en Cristo, ¿ok? Usted se mete en Cristo cuando usted decide decirle sí a Jesús como Señor y Salvador. Ya sea que tenga apenas un día de haberlo recibido o tenga 50 años, usted ya está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo ahora? Digan amén, ¿vale? Y entonces, lo que realmente importa es que como usted ya está en Cristo, el futuro bendecido, su futuro bendecido no depende de que usted haga bien las cosas o mal, se esfuerce, sea correcto, sea perfecto, aunque lo va a hacer, aunque lo va a intentar, se va a esforzar, usted va a cambiar, va a buscar ser mejor, pero como una consecuencia, no como una manera de llegar a Él, sino como una consecuencia de su amor. ¿Me sigue? Entonces su futuro bendecido, como usted ya está en Cristo, depende de la persona de Jesús. ¿Ok? Si usted ya está en Cristo, entonces el futuro depende de la persona de Jesús. Miren lo que dice 1 de Juan 4:17, la última parte del versículo. Yo le pongo el versículo B o la sección B del versículo y dice así: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos como Jesús. Cuando tú recibes a Jesús y tú estás en Cristo, dice la Escritura que somos como Él en este mundo. Entonces yo te pregunto, o hazte la pregunta siguiente: ¿merece Jesús ser bendecido, favorecido y victorioso? Si la respuesta es sí, entonces usted también lo merece porque usted está en Cristo. ¿Vale? Esto significa que el Padre, cuando te ve o cuando nos ve, no nos mira a nosotros en función de lo que hacemos bien o hacemos mal, de lo que hemos cambiado o avanzado. Él nos mira a través de la perfección de su Hijo, porque nosotros estamos en Cristo. El Padre te quiere ver a ti y la sangre de Jesús derramada en la cruz no lo deja verte a ti y entonces lo ve a Él o te ve a ti a través de Él, déjame decirlo, como un filtro. Ahora para los jóvenes, para nuestros jóvenes live que entienden mucho de filtros, usted le pone un filtro y le pone cara de gato, usted le pone un filtro y le pone cara de perro, usted le pone un filtro y le sale la boca rara. Bueno, así, solo que es un filtro celestial, espiritual, glorioso, poderoso, majestuoso. Cuando Dios lo mira a usted, ¡boom!, le viene el filtro de toda la persona de Jesús, no solamente de una cara, de toda la persona de Jesús, lo cubre gloriosamente sobre usted, y entonces lo que hace usted es ver la perfección de su Hijo amado en usted, porque usted está
en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a todo esto? ¿Vale? La obra consumada de la cruz, ¿verdad? Nosotros hemos hablado del poder que tiene la obra consumada de la cruz. Y miren lo que dice Mateo capítulo 8, verso 16. Dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese. Escucha esto es bien importante. Sanó a todos, enfermos y endemoniados, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como siempre te he dicho, cuando la Biblia dice cosas, no las dice solo por decirlas. Que la Biblia, que el Espíritu Santo haya inspirado a utilizar este pronombre singular reflexivo, él mismo, es con la intención de excluirnos completamente a nosotros. Esto lo hizo solo Jesús. Tú y yo no intervenimos en nada. Esto, cuando dice él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y esto dice Mateo porque vino para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, aquí me queda claro que Jesús no solo sanó a los enfermos y a los endemoniados por el amor que Él les tenía a ellos, sino también, y esto te tiene que hacer un shock en tu corazón, para que se cumpliese lo que ya se decía de Él desde Isaías. Ahora vamos a ver qué es lo que Jesús cumplió, que dice Mateo que vino para cumplir, conforme a lo que dijo Isaías, y tú puedas hoy tener la certeza de que eso ya está cumplido, de que eso ya está hecho. Isaías 53, verso 4 dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo, escucha esto, el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Lo que está diciendo acá es que él mismo ha tomado todo el castigo, juicio y condenación de todos los pecados, los tuyos, los míos y los de toda la humanidad que crea en él. Y entonces nosotros estamos excluidos de todo castigo, condenación y juicio por nuestros pecados. Esto, claro, si ya recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Pero la historia no termina ahí. Jesús recibió todo el pecado, todas las maldiciones y todas las rebeliones, y Dios emitió juicio sobre Jesús. Cuando Jesús estuvo encima de él, y voy a quitar a toda la humanidad de encima y te voy a dejar solo a ti. Imagínate tú solo. Cuando Jesús tomó todo tu pecado, toda tu condenación, todas tus maldiciones, todos tus juicios, y ya los tenía él encima, los tuyos y los de toda la humanidad pasada, presente y futuros, Dios hizo un juicio y resultó que Jesús llevó el castigo por toda esa condenación, todo ese juicio, todo ese pecado. Y es ahí cuando Jesús se separa por un instante de su Padre, y es que él pronuncia esas palabras que están ahí en la Biblia que dicen Elí, 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 lama sabactani, que significa: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque estando ahí en la cruz, imagínate todo el dolor de todo el pecado cometido por toda la humanidad, presente, pasado y futuro. Si a ti y a mí nos duele haber hecho burrada y media antes, imagínate él con todo ese dolor. Pero imagínate algo más. Imagínate todas las enfermedades. Imagínate lo que duelen las enfermedades. Hay enfermedades que duelen. Tumores, cáncer. Duelen los huesos, duele el cuerpo. Imagínate todo el dolor y sufrimiento cargado en Jesús. Y cuando se lo cargó, juicio sobre de él. Y entonces fue castigado todo ese castigo, toda esa enfermedad y todo ese pecado.
Pero fue hasta que todo ese pecado y toda esa condenación y toda esa enfermedad recibió su castigo, que entonces Jesús pudo pronunciar lo que dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Puedes verlo? ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes creerlo? Que Jesús aguantó en la cruz hasta que todo pecado, enfermedad y maldición hubieran sido ya castigados en su propio cuerpo. Por eso llamamos que a la obra de la cruz la llamamos la obra consumada de la cruz, porque en la cruz se llevó todo. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, nos redimió de la maldición, dice, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús te hizo maldito para que tú fueras bendito. Amén. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos conocen ya la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Abundante, ¿cierto? Que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y no está hablando de nada espiritual, mi amado. Lea el contexto. Pablo está hablando a los corintios de ofrendas monetarias, que había que ayudar a la iglesia de Jerusalén y había que levantar una ofrenda, ¿verdad? Y estaba hablando de dinero. Y está diciendo que Jesús ya se hizo pobre en la cruz para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Entonces tenemos que entender esto. Jesús, por amor a ti, se llevó tus pecados, tus enfermedades, tus maldiciones, aún las generacionales, y tu pobreza y toda escasez ya fue castigada en esa cruz. ¿Cuántos lo creen? Entonces hoy ya no tienes por qué tener. No tienes por qué tener nada de eso. Ni enfermedades, ni maldiciones, ni consecuencias por el pecado, ni pobreza, ni escasez, porque todo eso ya fue castigado en la cruz por amor a ti. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra gloriosa? ¿Vale? El apóstol Juan, voy a comenzar a terminar. El apóstol Juan descubrió el amor de Jesús y lo pudo recibir, que es lo importante, lo pudo recibir. Y entonces él se sabía amado por Jesús. 5 veces aparece en la Biblia que Juan era el discípulo que Jesús amaba. ¿Ok? Juan era el discípulo al que Jesús amaba. Voy a leer los primeros 4 solo hasta donde dice que Jesús lo amaba, y el quinto lo voy a leer completo, ¿vale? Juan 13:23, con el que iniciamos la prédica: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Juan 19:26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba. Juan 20:2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y el último, Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Jesús le dice: Pedro, ven. Y cuando viene caminando con Pedro, Pedro ve que Juan viene atrás. Y entonces dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué le va a pasar a este? Eso significa. No es porque me sigue, sino ¿y qué de este? Y entonces Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pareciera que aquí Jesús le está diciendo a Pedro cómo habrían de morir todos ellos. Y le mencionó seguramente a Pedro, a Leví, a Mateo, a Felipe, a Andrés, les mencionó a varios y no le había mencionado probablemente a Juan. Por eso cuando Juan se levanta a seguirlos, Pedro pregunta: bueno, ¿y qué de este? O sea, ¿a este qué le va a pasar?
Y entonces Jesús dijo, ¿y a ti qué? Si no te lo he mencionado, y si yo quiero que quede de pie hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú haz lo que te estoy mandando a hacer, tú sígueme. Este dicho, dice el verso 23, se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. O sea, eso fue lo que dijo. Mire, el apóstol Juan es el único discípulo del cual no se tienen referencias de que haya muerto de una manera violenta. ¿Ok? Todos los discípulos, comenzando por Esteban, murió apedreado, ¿verdad? Bueno, muchos de los discípulos, no solamente de los 12, sino de todos los que con ellos estaban, el mismo Pablo, murieron crucificados, murieron decapitados, murieron aserrados. Eso lo cuentan los libros de los historiadores de la época que se han encontrado por ahí. Nada que esté en la Biblia, pero bueno, así parece que fue. Muchos teólogos coinciden con eso. Murieron crucificados de cabeza, decapitados, aserrados, apedreados, ¿ok? Echados al circo romano, a los leones, a las fieras para morir en batallas, etc. Pero de Juan no se sabe o no se tiene referencia de que haya muerto de ninguna muerte violenta. Inclusive lo que se dice de él en los libros de esos historiadores es que los romanos lo apresaron y lo quisieron matar poniéndolo en aceite hirviendo. Pero lo echaron al aceite hirviendo y no pasó nada. Y por más que atizaban el fuego para que levantara el fuego, pues ya estaba el aceite hirviendo. ¿Qué más quieren? No quemó a Juan. Parecía que Juan estaba en un spa, en una, ¿cómo se llama esto? En un sauna nada más, ¿verdad? Y dicen algunos que hasta salió más joven, más rejuvenecido, con otra expresión en su rostro, como le pasó a los jóvenes hebreos cuando los echó Nabucodonosor al horno de fuego, ¿recuerdas? Dice la historia o la tradición, déjame llamarla así, que así le pasó a Juan. Y entonces lo que hicieron los romanos fue desterrarlo y enviarlo a la isla de Patmos, que era una especie de isla prisión, de isla cárcel griega, que estaba más cerca de Turquía que de Grecia, pero era administrada, y creo que hasta la fecha está administrada por los griegos, ¿vale? Es territorio griego. Y ahí fue donde Dios, o sea, Jesucristo, le reveló el Apocalipsis. El libro de Apocalipsis lo escribe Juan en su estadía, en su tiempo que estuvo ahí en la isla de Patmos. Después regresó a Roma y se cree que murió de viejo. No hay ninguna referencia donde él haya sido muerto violentamente como todos los demás. ¿Por qué habrá sido esto? ¿Hay alguna razón para que Juan era así de placenteramente, déjame decirlo? Solo tengo yo una. Es el único que muestra la Biblia que recibió, escucha esto, que recibió todo el amor de Jesús al grado que se autonombró el discípulo al que Jesús amaba. No sé si te diste cuenta que leí 5 versículos. No hay más versículos en toda la Biblia que hablen de que era el discípulo al que amaba Jesús. Los 5 versículos que te leí, no sé si te diste cuenta que todos están en el Evangelio de Juan. Es decir, él es el que escribe de él mismo. Juan 13:23, Juan 19:26, Juan 20:2, Juan 21:7 y Juan 21:20. Él está escribiendo de él, y cuando él narra los eventos que tienen que ver con él, se autonombra el discípulo al que Jesús amaba. Por esto se le conoce en el ambiente evangélico el discípulo amado. ¿Estás siguiendo? Esos que dicen que se autonombran pastores, o se autonombran apóstoles, o se autonombran patriarcas y otros patriarcas de apóstol para irle subiendo cada vez más. Miren, si algo nos tenemos que autonombrar es amados. Amados. Y eso es lo que hoy el Señor quiere que tú y yo podamos hacer, ¿verdad? Que entendamos el amor de Jesús sobre nosotros, y entonces recibamos todo su amor y sepamos que ese título, déjame decirlo así, de amado, solo te lo puedes poner tú.
Nadie más te lo puede poner. Yo, como tu pastor, no puedo decir que tú eres un siervo amado o un discípulo amado. O aunque yo te lo diga, no hace ningún efecto si tú no lo crees. Para que tome todo el poder del amor del Señor, para que esto sea glorioso sobre tu vida, tú te tienes que autonombrar y decir: yo soy el discípulo amado. Yo soy el discípulo amado. Ni siquiera te estoy diciendo que digas un discípulo amado, asumiendo que los demás a tu alrededor también somos amados. Deja que cada quien se sienta amado y tú recibe el amor del Señor. Y entonces te invito a que le cambies de nombre al mensaje de hoy. Por primera vez vamos a cambiarle el título a media prédica, usando dos palabras que te acabo de mencionar: yo soy. Y entonces puedas decir, ¿cómo se llamó el título de este mensaje? Yo soy el discípulo amado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No solo Juan es el discípulo amado, tú eres el discípulo amado. Yo soy el discípulo amado. Yo soy el papá amado. Yo soy el esposo amado. Yo soy el empresario amado. Tú puedes autonombrarte para ti que tú eres el amado de Jesús. Y entonces recibir para ti todo el amor que el Señor derrama y el Señor quiere darte. Y en eso es lo que tenemos que trabajar, mis amados. En sabernos muy amados del Padre y muy amados por el Señor, aunque hayamos cometido los peores errores, aunque sigamos haciendo cosas incorrectas, aunque no puedas vencer todavía ese pecado, esa situación, esos pensamientos, ese corazón. Tú a lo mejor hoy te sabes que estás cometiendo errores, pero nada de eso no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con Él. Tiene todo que ver con Él. Él derrama su amor y no te está pidiendo que seas perfecto, ni que hagas bien las cosas, ni que cambies, ni nada. Te está diciendo solamente: recibe mi amor. Si tú estás en mí, entonces recibe mi amor. ¿Vale? El amor de Jesús es un amor ágape, un amor incondicional. No tiene condiciones, diferente al amor natural entre nosotros, ¿verdad? El amor de esposos, el amor hasta de hijos, es condicionado muchas veces. Llega un momento en que dices: a ver, espérame, no estás haciendo las cosas bien, yo no puedo. Yéndonos al extremo, ¿verdad? De hijos que hacen cosas verdaderamente incorrectas para sus padres. Disciplinarlos es una cosa, el amor ahí está siempre, pero hay hijos que hacen cosas muy incorrectas en donde los padres, pues ni modo, no pueden amar a un hijo que está faltándoles al respeto todo el tiempo, humillándolos y tantas cosas que luego se escuchan por ahí. Pero el Padre Celestial no importa lo que tú hagas, no importa lo que digas, no importa lo que digas para Él, no importa ni siquiera que creas en Él. Hoy te digo, si tú tienes y estás escuchando este pedacito, esta porción de este mensaje, quiero que sepas que no hay nada que hayas hecho que pueda hacer que Dios no te ame o que te ame menos. Puede ser que tú no sepas que Dios te ama y que no entiendas lo que significa que Dios te ama, como está queriendo el Señor dejarnos claro en este mensaje. Pero te digo, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más y tampoco para que Dios te ame menos. Dios te ama de manera incondicional y el día de hoy lo que Él quiere es que recibas todo el amor del Señor y esa sea tu caminar a partir de hoy, ¿verdad? Y te sepas amado y tú puedas ser el discípulo amado de este mensaje. ¿Cuántos discípulos amados tengo hoy, a partir de hoy y para la eternidad? Dígame amén, levante las manos, ponga un aplauso, ponga un sombrerito de fiesta, una trompeta, haga ruido, haga algo que se note, ponga corazones, ponga likes, ponga algo que se note que usted acaba de descubrir que es usted el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tengo que advertirte algo bien interesante acerca de esto de ser el discípulo amado. Jesús se está bautizando, ¿ok? En el Jordán, ahí delante de Juan el Bautista. Dice Mateo capítulo 3, verso 17 y continúa ahí mismo en el capítulo 4, verso 1, ¿vale? Todo está junto. Dice así: Jesús está bautizándose, sale del río, viene la paloma, el Espíritu Santo, se posa en forma de paloma, se posa encima de él y dice la palabra: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. Por favor, quédese con eso. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Era la primera prueba con la que iniciaba Jesús su ministerio. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, Dios dijo que Jesús era su hijo amado. Y el diablo le dice: si eres el hijo, y está con mayúscula, si eres hijo de Dios, haz esto. Pero le quitó el amado. Porque el diablo sabe que cuando un hijo de Dios no se sabe amado, es un hijo débil o debilitado, y entonces el diablo tiene toda la oportunidad de vencerlo. Está vencido, pero busca la ocasión para tomarte debilitado y vencerte. Jesús se sabía amado por su Padre desde que tomó conciencia, pero acababa el Señor 40 días atrás, de delante de todos, en una voz que todo el mundo escuchó. Bueno, todos los que estaban ahí en el Jordán, Juan el Bautista y todos los demás: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y entonces lo que hizo Jesús fue quedarse con lo que escuchó de Dios y no quedarse con lo que escuchó de Satanás, con lo que escuchó del diablo. Dios dijo que era amado y el diablo solamente dijo: si eres hijo. Y esto es algo que nos deja una gran enseñanza. Hagamos caso a lo que Dios dice de nosotros y no le hagamos caso, o sea, en su palabra, claro, ¿verdad? Hagamos caso de lo que Dios dice de nosotros en su palabra y no hagamos caso de lo que el diablo nos quiere poner en nuestra mente. Entre más llene su mente de la palabra de Dios, menos podrá escuchar la voz del diablo queriendo quitarle el amado, ¿verdad? El diablo muchas veces no puede hacer ya que tú dejes de ser un hijo. Ya te decidiste, ya te bautizaste, ya estás claro, ya estás consolidado en Cristo, y Él no va a poder evitar que tú te consideres un hijo, pero sí va a intentar hacer que tú creas que no eres amado. Y entonces cuando algo no te sale bien, escucha esto, cuando algo no te sale bien, cuando no se te dan algunas cosas que estás pidiendo, cuando a lo mejor ya llevas tiempo orando por las mismas cosas y no suceden, lo que viene, lo que el diablo va a querer a tu mente, como no te va a poder alejar de Dios y no te va a poder hacer creer que ya no eres hijo, lo que sí va a querer hacerte creer es que eres un hijo pero no amado. Y entonces comienza la gente a decir: es que Dios no me ama. Dios no me ama, por eso no recibo. Porque a otros ya les dio y a mí no me da. Y tanto tiempo llevo que te lo estoy pidiendo y yo hago todo bien y no me da. Y entonces lo que hace el diablo es meterte una duda para que ese amado, ese discípulo amado de hoy comience a tener intermitencias, ¿verdad? Amado, no amado, amado, no amado. Y eso es lo que hoy tú tienes que cuidar. Me pregunto si no será esa la razón por la cual a veces no recibimos todo lo que pedimos, porque hemos dudado si somos amados, o porque a lo mejor ni siquiera sabíamos que éramos tan amados por el Padre y tan amados por Jesús que podemos autonombrarnos como el discípulo amado. No importa, a partir de hoy, que sea esa tu condición, ¿verdad? Discípulo amado, y nunca dudar del amor de Dios para ti, a pesar de tus circunstancias, a pesar de que tengas, que no tengas, que ya lo recibiste o no lo recibiste. Ahí dice muy claro, ¿vale? Si permaneces en mi amor, pide todo lo que quieras y te será dado. Hace un tiempo prediqué un mensaje que se llamó No amarte duele. ¿Te acuerdas? Hace varios meses atrás. No amarte duele, para aquellas personas que no se saben amar a sí mismas. ¿Ok? Hoy te puedo decir que no saberte amado de Jesús duele más. Y que precisamente es el no saberte amado del Padre y del Hijo lo que hace que la gente no se pueda amar a sí misma. Hemos hablado de lo mucho que implica no saberse amado, y hoy el Señor nos está cubriendo esa situación. Considérate, confía, declara, cree que eres el discípulo amado, y vas a ver cómo tu autoestima, tu amor por ti va a crecer en la línea correcta y perfecta, porque estás lleno del amor de Dios. No te hace falta nada, y todo lo que venga será provocado por el amor de Dios. Amén.
El anhelo de mi corazón es que hoy salgas sabiéndote de aquí muy amado por el Padre y muy amado por Jesús, ¿verdad? Que de hoy en adelante esa sea la base de tu relación con Él. Su amor por ti antes que tu amor por Él. Claro que le amamos, claro que tenemos amor por Él, claro que le servimos, claro que estamos agradecidos, claro de todo eso, pero entre más nos sabemos amados, más hacemos todo esto y de mejor manera, ¿vale? Y también que hoy te vayas sabiendo, entendiendo y creyendo que si permaneces en su amor, todo lo que pidas te será dado. Ni siquiera dice que tú hagas bien las cosas. Seguro, al permanecer en su amor, eso nos impulsará a ser mejores y cambiar. Pero de entrada, si permanecemos en su amor y confiamos en que su amor siempre está para nosotros, todo lo que le pidamos nos será hecho. Eso dice la Escritura y te lo acabo de predicar. Y por último, también tener bien claro que toda enfermedad, diga conmigo, toda enfermedad, todo pecado, toda maldición y toda pobreza y escasez no tienen derecho legal a estar en tu vida, porque todos ellos ya fueron castigados, ya se hizo juicio sobre de ellos, ya fueron llevados al cuerpo de Jesús, y ahí en la cruz, ahí en el Gólgota, ahí en el Calvario, ¿verdad? En esa cruz del Calvario, ahí Jesús esperó a que todas las enfermedades, las modernas, el coronavirus y todas las enfermedades existentes y por existir, todas pagaran su juicio y fueran ahí enjuiciadas y fueran ahí condenadas y recibieran ahí castigo. Entonces todo eso ya no puede caer sobre ti, porque ya fue castigado sobre el cuerpo de Jesús. Amén. Y entonces a lo que tú tienes derecho legal, espiritual, es a ser un hombre sano, una mujer sana, salva por supuesto, pero sana, bendecida, multiplicada, en riqueza, en abundancia, en prosperidad, en alegría, en favor, en gozo y en todo lo que Jesús es, porque tú estás, al igual que yo, en Cristo Jesús y eres el discípulo amado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso primera de Juan 4:10 dice así: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Ojo, lo dice bien claro. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Hablar de amor no tiene que ver de lo que tú das, tiene que ver de lo que tú le recibes al Padre. Si tú le recibes el amor al Padre, al igual que a Jesús, y te llenas de Él, vas a poder amarte a ti y amar a los que están a tu alrededor de la manera correcta y perfecta, conforme al corazón de Dios. Amén. Y entonces que hoy usted pueda terminar este mensaje diciendo, conforme al tema de hoy: yo soy, diga conmigo, yo soy el discípulo amado de Jesús. Amén. Oiga, le damos un aplauso al Señor, de verdad toda la gloria es para Él. Gracias, Señor, por darnos todo tu amor y hacernos llenar hoy. Me siento empapado de su amor como nunca antes, ¿verdad? De la cabeza a los pies me siento lleno de su amor, sabiendo que a pesar de mi maldad y de mis errores y de mis tropezones y de mis cosas que todavía no logro vencer, Él no me ha dejado de amar y me considera su pastor amado. Oiga, usted tiene un pastor que se sabe muy amado por el Padre, y aquí entre nos es el pastor amado, ¿ok? Es el pastor amado de Jalapa, es el pastor amado de Veracruz, es el pastor amado de las redes sociales. ¿Cómo ve? Amén, ¿verdad? Le damos al Señor toda la gloria y toda la honra, y eso es lo que hoy el Señor me mandó a decirte, y anhelo en mi corazón que haya podido transmitírtelo, y que hoy tú y yo podamos tener esa iglesia. Plenitud en Cristo es la iglesia amada de Jesús, y todos sus miembros son todas las ovejas amadas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo le invito a que por favor cierre sus ojos ahí donde está. Si me da la oportunidad de orar por usted. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, porque recibimos tu amor. Y hoy, así como el apóstol Juan, Señor, entendemos tu amor
Lo recibimos por completo y nos recostamos en tu pecho, Señor. Y salimos del día de hoy, Señor, sabiéndonos amados, sintiéndonos amados y con toda la capacidad de expresarle al mundo lo amados que somos, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, Jesús, por todo el amor derramado en la cruz. Gracias por llevarte toda condenación, todo juicio, toda enfermedad, toda dolencia, toda escasez, toda pobreza, todo problema, todo fue castigado en la cruz, Señor. Y hoy entonces, Padre del cielo, tú nos limpias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, por todo el amor derramado por Jesús en la cruz, toda enfermedad que tú tengas, toda enfermedad que tú tengas, se va de nuestras vidas en el nombre amoroso de Jesús. Se va todo dolor, toda dolencia, todo problema. Si alguien tiene un problema espiritual, si hay la maldad lo está queriendo molestar, hoy es libre de todo demonio. Así que todo espíritu maligno que esté sobre la vida de cada uno de nosotros se van ahora de nuestras vidas en el nombre de Jesús, porque todo el amor del Señor nos llena por completo, nos cubre completos. Estamos nosotros en Cristo Jesús, injertados en Cristo Jesús, y entonces no hay nada que el enemigo pueda hacer. El enemigo está vencido. Ya no solamente nos sabemos hijos, sino hoy hemos aprendido que somos hijos amados de Dios, en quien Él tiene complacencia. Porque dice la palabra que así como es Él, así somos nosotros en la tierra. Yo quiero que tome unos minutos para entender e imaginarse y sentirse pues lleno de gozo de saber que de tal manera amó Dios y ama a Dios a Jesucristo, su Hijo unigénito, de la misma manera te ama a ti. Así como me has amado, así los has amado a ellos, dijo el Señor cuando oró para que tú y yo, después de casi 2000 años, nos enteráramos de que somos tan amados como Jesús. Amén y amén. Oiga, de verdad,